Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 26. Ayer estuve con 3 jóvenes. Yo era uno de ellos, o sea que era el cuarto. Recordando algunas cosas, ¿no? De mi juventud. Bueno, por lo menos ahí se reí, lloraban de la risa. Historias de bicicleta. Tuve cuatro accidentes, sí, accidentes en bicicleta, 4, que recuerde. Hubiese tenido una casa en el Prado hace mucho tiempo, porque compré terreno, pero al lado del Hotel del Prado, en medio de la calle, ¡pah! Así, de boca. Hubiera tenido una casa en Agraciada y el Palacio Legislativo. Lloraba de la risa. Agraciada y el Palacio Legislativo. Hubiera tenido una casa, ¿dónde más? En Millán y Boulevard. Si es verdad que donde nos caemos compramos, ¿no? De Rey, si es verdad. Así que recordar algunas cosas nos hace mucho bien a veces, nos hace reír de nuestro pasado muchas veces, como en este caso. Pero cuando nosotros vamos a la memoria de las cosas bien importantes, de las cosas que van a afectar nuestras vidas para siempre, y es el conocimiento del Señor Jesucristo, y recordamos esto como en la gracia de Dios lo haremos a través de la Santa Cena, precisamos verlo de un punto de vista que aunque cada domingo nosotros veamos la Santa Cena, específicamente el tema de la Santa Cena, vamos a estar descubriendo cosas nuevas acerca de este tema. Es inagotable hasta la venida de Cristo sin duda, ¿sí? La memoria descubre los corazones. Recordar la Santa Cena descubre defectos o virtudes y agrega para nosotros en el conocimiento de la Escritura algunas cosas que precisamos tener presente y que no siempre lo hacemos en un tiempo de Santa Cena. Así que vamos a mirar estas 3 cosas en Mateo capítulo 26. Mateo 26, en el versículo 17 en adelante, donde el Señor Jesucristo, así como un título no inspirado, institución de la Cena del Señor. Aquí encontramos entonces cuando el Señor Jesucristo habla acerca de esta figura que va a estar siendo practicada por la iglesia hasta que el Señor venga, y haremos memoria, y confío que lo haremos con una solemnidad necesaria, porque exactamente es eso lo que el Señor nos pide. Vamos a orar y vamos a ver algunas cosas que confío ayuden a nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos bendigas, que sea para nuestros corazones recordar la obra del Señor Jesucristo, una vez más, una fuente de inspiración real para la vida cristiana, para nosotros como iglesia, como creyentes, para los que, hay una cercanía mayor al Señor, para los que estén alejados del Señor, servirá siempre para fortalecer, para acercar, para animarnos, para alentarnos, poder ver muy bien este asunto de cómo Dios pide y cómo Dios muestra y cómo Dios da un ejemplo para nosotros en el transcurso de la preparación de la Santa Cena. Tú nos ayudes y como iglesia podamos valorar, no solo aquí, no solo en este tiempo, sino siempre, en cada uno de nuestros días, que Cristo pagó un precio para nuestra salvación, y que ese es un altísimo precio, que no podemos pagar, pero que podemos responder con una vida que te agrade y te glorifique a ti. Ayúdanos a esto y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera cosa que vamos a ver es que la Santa Cena suple un refugio. Suple un refugio. Como en cada reunión de cristianos, los creyentes venimos con diferentes cargas, con diferentes luchas, con diferentes alegrías, mayores, menores. Hay de todo un poco nosotros.
al venir a una reunión y al venir también a la Santa Cena. Pero este necesita ser un lugar de refugio para los hijos de Dios. Necesita serlo. Aquí hay algunos hermanos que han tenido sus familiares enfermos, que han tenido tiempos, por ejemplo, en el hospital. Y venir a estar entre nosotros tiene que ser un tiempo para salir alentados, animados, acompañados. Saber que puede contar con nosotros. Puede contar con nosotros. Y el Señor Jesucristo lo muestra aquí en esta manera. Versículo 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿No? Una reunión necesita un lugar. No todas las reuniones necesitan un lugar. Y esto, Nuevo Testamento, esto es muy claro en la Escritura. No somos iglesia porque estamos en un local. Somos iglesia porque somos hijos de Dios. Así que podríamos obviar un lugar. Podríamos decir, bueno, no vamos a hablar de un lugar, pero Jesús quiso estar en un lugar. Y gracias a Dios tenemos un lugar. Tenemos un lugar. Tal vez la iglesia en Ucrania no tiene un lugar donde congregarse. No tiene un espacio físico donde reunirse. En otros lugares tal vez no lo tengan por la persecución, pero tenemos un lugar. Así que cuando entramos del frío de afuera a un lugar muy lindo con un calor tan hermoso, ese no puede ser el mejor abrazo que alguien reciba al entrar aquí. El calor de un aire acondicionado. No debería. Y básicamente tenemos que decir esto. No importa la condición que venga un hijo de Dios, no importa la condición que venga, ese hijo de Dios necesita en este espacio ser bienvenido. Y si esto entra en nuestros corazones, cada una de nuestras reuniones será una bienvenida para aquel que nos visite. Bienvenidos. Agradecemos que apaguen o pongan en silencio sus celulares. Muchas gracias. Eso es solo un saludo. Eso es frío. Eso no es nada. Eso es un pedido bajo un frío bienvenido. Apaguen sus celulares. Pero cuando un hijo de Dios viene aquí, tenemos una linda costumbre, por ahora, los tiempos van cambiando con las costumbres, los países tienen diferentes costumbres, hay lugares donde solamente se van a dar la mano y ese es el afecto que pueden dar, hay lugares donde se van a dar un fuerte abrazo y un beso, hay lugares donde los varones no se van a dar un beso, donde las hermanas sí se van a dar un beso, pero los varones no se van a dar un beso, pero tenemos una costumbre. Y otra vez, cuando el Señor Jesucristo y en otros evangelios dice, cuánto deseo estar con ustedes en esta cena. ¿Recuerdan? Tengo un deseo ferviente de reunirme con mis discípulos. Y esto incluía a Judas. Judas estaba ahí. Y no sé de qué manera, vamos a mirar un poquito aquí también sobre Judas, muy breve. Pero Jesús lo conocía, Jesús lo sabía. No encontramos en la Escritura un desprecio de Jesús a Judas, no había un desprecio. No existía eso, no existió nunca eso. Así que hay un hombre que cede un lugar para que el pueblo de Dios se reúna y allí el Señor Jesucristo pase el momento más memorable para la unidad de esos discípulos. Al menos pre-cruz, antes de la cruz. Después habrán pasado tiempos muy lindos también. El Señor estuvo unos cuantos días con ellos enseñándoles. Pero nos damos cuenta, le pide a una persona un lugar donde llegar a reunirse. Bueno, hay varios pensamientos acerca de esto, ¿no? Uno posible es que ese lugar era un lugar donde se reunía gente justamente para celebrar la Pascua. Entonces entraba un grupo, salía, después entraba otro y salía, y entraba otro y celebraban la Pascua, seguramente en pequeños tiempos, cortos tiempos, y tal vez Jesús usó uno de esos tiempos.
Tal vez simplemente en su conocimiento, su todo poder, su presencia, él dijo, voy a usar tu casa. Y este hombre lo aceptó con total libertad. Lo cierto es que estas personas, aún Judas, con ese pensamiento macabro, Judas podía encontrar un refugio de tantas cosas que se pasan en la vida de las personas. Imaginen ustedes que venga entre nosotros alguien con un llanto profundo en el alma y que a ese llanto profundo en el alma tenga que irse de entre nosotros agregándole otro llanto de no bienvenida. ¿Es posible que esto pueda ocurrir entre el pueblo de Dios? No debería. Así que esta Santa Cena suple un refugio. En el capítulo, en 1 a los Corintios capítulo 11, versículo 27, allí también se reunía la iglesia, estaban justamente en ese proceso de Santa Cena. Daya, ¿querés llevarlo al fondo? Está más calentito. Como quieras. 1 a los Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando el pueblo de Dios se reúne, y cuando Pablo les habla a los corintios para que se reunieran en su tiempo de reunión, les está diciendo: ustedes provean al cuerpo de Cristo un lugar afable y seguro. No vengan culpables, ni vengan como jueces, porque este es el lugar de los delincuentes. ¿Qué estás diciendo? ¿Se acuerdan las ciudades de refugio del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servían las ciudades de refugio? Allí huían los delincuentes. Y si llegaban a ese lugar antes que la justicia, tenían que ser atendidos. Y no podían ser juzgados por mano de quienes le perseguían. Así que la iglesia se transforma en el refugio de los afligidos, de los que están dolidos, de los que están apartados. Es el refugio. Cuando nosotros tratamos con alguien que sospechamos que no está bien con el Señor, lo que necesitamos hacer es traerlo al Señor. No mandarlo al infierno. Es traerlo al Señor. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto es: cuidado, como ustedes van, pueden contagiar. Como ustedes participan de la Santa Cena, afecta a todo el cuerpo. Disciernan el cuerpo del Señor. Sean temerosos. Sean cuidadosos. Hay entre ustedes gente que está enferma, débil y que ha muerto. No todos los enfermos, débiles y muertos es por participar mal de la Cena del Señor. Pero puede ocurrir. De hecho, lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Puede ocurrir. Por eso requiere un examen. Ahora bien, si viene alguien para sanar su alma y yo le digo: tenés lepra, no te sientes al lado mío, ¿cuál es la ayuda que estoy haciendo al cuerpo? ¿Cuál es el bien que le estoy proporcionando al cuerpo? ¿Es y hace usted de este lugar un refugio para las almas? ¿Estaría usted contento de que alguien en pecado entre por esas puertas buscando la sanidad? Creo que lo escuché de Richard, no sé si de alguien más, Richard, y si, corregime por favor. La iglesia es un hospital. ¿Cómo era? ¿De los soldados heridos?
que no levanta a los caídos. Pero también que era un hospital, entonces lo escuché de otro lado. Bien, la iglesia lamentablemente muchas veces no se da el lujo o el deber de levantar a los caídos. Lo que hace pasa por al lado y lo pisa un poquito más. Ahora, Dios nos ha puesto como un hospital para el alma. Y todos sabemos que todos hemos ido a un hospital por alguna enfermedad y nos han dicho, esto tiene que ver con asuntos que tenés que arreglar adentro tuyo, ¿no? Y ese pobre enfermo viene a nuestra iglesia y le decimos, che, vos estás quedando loco. Y no le damos ninguna solución. Y no lo abrazamos. Y no le hacemos que se sienta como en casa. Y no hablamos con él del pecado. ¿Por qué no? Porque queremos sanar. Así que lo que Jesús encontró en esa casa, en ese lugar, fue un refugio para él y sus discípulos. Y allí en ese refugio les dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Que sea un refugio verdadero para aquellos que están mal heridos. La Santa Cena provee de un examen espiritual. En el versículo 21, sigamos a Mateo 26, versículo 21, un examen espiritual. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué les parece si largamos la noticia entre nosotros? Uno de ustedes, acá hay un ladrón. Acá entre nosotros hay alguien que está robando de la caja de la ofrenda. Nos entramos a mirar, y está comprobado. No entramos a acusar entre todos, ¿no? Entramos a pensar, y a examinarnos. ¿De qué estará hablando? ¿Estarán pensando que fui yo? ¿Seré yo? Bueno, tendríamos que estar un poco medianamente seguros que no, ¿verdad? Pero, no estarán pensando que fui yo. En fin, un examen espiritual. Y eso es justamente lo que la Santa Cena tiene que producir en nosotros, sin duda. Miren el versículo 22. Este examen no distingue la cercanía con el Señor Jesucristo. ¿Sí? No está diciendo, los que están más cerquita no tienen que tener examen. ¿No? Los que están más cerquita del profesor, del maestro, ellos no tienen que tener examen. No está diciendo eso. Dice, versículo 23, entonces, 22 les dije, 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Cada uno. Entre ellos, ¿quién podía ser? Judas. Pero recuerden que allí estaba Juan. ¿Y Juan, en qué posición estaba Juan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La cena, la última cena. Recostadito al Señor, ¿no? El más cercano, de tal manera que averiguame quién es, ¿no? ¿Quién estaba allí? El líder futuro de la iglesia de los primeros tiempos. Estaba Pedro. Pero todos ellos dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y llegará un momento para nosotros, que ya comienza a correr el tiempo, que tenemos que preguntarnos en un examen, ¿soy yo, Señor? ¿Me estás acusando de pecado? ¿Soy yo? O me voy a sentir el privilegiado, que como le llevé la manzana al profesor, como hice alguna cosita que le agradó al maestro, para mí no es. Para mí no es. No, era todos. Así que se examinan. Todos se entristecieron. ¿Quién podría entre nosotros decir, no tengo pecado? ¿Quién podría? Bien, esto provee también la Santa Cena, un examen. No distingue de cercanía,
tampoco distingue de distancia, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y el plato aquel metían todos la mano. Así que seguía siendo uno de ellos. Pero había uno que sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y este era, por supuesto, Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay del hombre, de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Seguramente esto fue una charla muy cercana del Señor Jesús con Judas. Porque si yo dijera, el que roba la ofrenda aquí es, voy a culpar a Robert, que es el más pecador entre nosotros, Robert, no, todos lo escucharían, ¿no? Así que esto tuvo que ver con un contexto mucho más personal. Y Judas sabía lo que iba a hacer, fue descubierto por el Señor Jesús. Él lo sabía, Jesús lo sabía, por supuesto. Pero no distingue la distancia. ¿Sí? Bueno, yo como estoy tan lejos del Señor, yo ya me pasé de la frontera, ya ni me voy a examinar. No, justamente examinarte va a hacer que puedas volver, va a hacer que puedas recapacitar, que puedas al fin decir perdón delante del Señor. Pablo era serio con esto y él no pasó por alto al tratar el tema en 1 Corintios, ¿sí? Y cuando leímos el pasaje de unos enfermos, ¿verdad?, otros muertos, él lo dijo de esa manera. De esa manera. Hay personas entre ustedes, bueno, gracias a Dios no tengo ningún poder para descifrar eso, ¿no? Culpar a la gente de por qué está enferma, no tengo ni idea. Te podría especular con lo mío, ¿no? Algo personal. Ahora, Pablo, como sabía, como él tenía, como apóstol, tenía las revelaciones especiales de Dios, él podía decir esto con total autoridad. Él trató seriamente esto. Entonces les dice, examinen sus vidas, examinen sus corazones, traten con el pecado, porque se afectan ustedes, pero van a estar afectando a otros. Y como la manzana podrida en un cajón puede afectar a las demás. Versículo 28, pienso que 1 Corintios, siempre me falta algún numerito. 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra de Dios crea para nosotros una responsabilidad hacia el respeto de una dignidad probada. Una dignidad probada. Tenemos un instituto aquí en Uruguay que se llama LATU, ¿no? Ese hace ciertos exámenes a los productos y demás y los aprueba. Este producto sirve, puede salir al mercado, ¿no? Bien, el Hijo de Dios necesita ser probado, tiene que probarse a la luz de la Escritura para saber si su dignidad pasa la prueba. Y como estamos como cuerpo, tu indignidad va a afectar mi vida. Mi indignidad va a afectar tu vida. Y esto es lo que necesitamos evitar entre el pueblo de Dios. Cada uno de los 12 se sintió culpable. Jesús no nombró a nadie. Así que cada uno tuvo que examinarse y preguntarse seriamente, ¿sí? Bien, en un tiempo así, como y como el que ellos vivieron, el peso de la culpa puede pasar a ser terrorífico si somos realmente conscientes de la presencia de Dios. Les voy a citar algo que cité a los jóvenes ayer. Jonathan Edwards, él decía,
cuando veo en mi corazón, veo su infinita maldad de su propio corazón. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Este hombre fue un gran predicador, un gran teólogo del 1700. Murió joven, con 55 años. Era tan reconocido en su época. Era el teólogo más reconocido protestante en esa época. Y este hombre dijo, entre otras cosas, aparte de esta declaración tan tremenda, cuando oro peco, cuando predico peco. Veía el terror del pecado en su corazón. Él dijo también, tengo que arrepentirme, miren lo que decía él, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Porque el peso del pecado era tan grande, su cercanía a Dios era tan intensa, que nada parecía estar bien en él. Así que, aún teniendo un ejercicio tan noble como la predicación, aún ahí peco. Orando, peco. Y tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, porque parecía no suficiente. Un predicador, Miguel Núñez, y hablando de estos hombres, 12 hombres culpables, y toda una iglesia, la de Corinto, toda una iglesia culpable. ¿Cuál era la razón? Era que el examen profundo había llegado a ellos. Miguel Núñez dijo, hablando del arrepentimiento, él le llama como un proceso, y dio el ejemplo de un tornillo que se introduce en otro elemento con rosca, y el arrepentimiento lo que hace es destornillar, como que fuera la figura, destornillar unos hilos de ese tornillo. Pero, ¿habré tratado con todo en mi corazón? Así que al tiempo vuelvo al tema otra vez y tengo que ver que la cabecita del tornillo todavía es útil. Y un poco más. Y ese tornillo va saliendo y parece que siempre hay más. Siempre hay más de lo que arrepentirse. Siempre hay un poco más. ¿Por qué, queridos? ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero examen en el corazón del Hijo de Dios nunca le va a resultar santo. Siempre va a resultar de que hay pecado. Entonces, el examen bien hecho, siempre vamos a perderlo, ¿no? Pero eso es ganancia, porque cuanto más cosas nos demos cuenta, más cosas podremos arreglar delante de Dios. Más cosas podremos arreglar. La Santa Cena provee una celebración por el pecado, por el perdón del pecado. Una celebración. Examinamos el corazón, porque nos es puesto delante esos elementos que van a golpear nuestras conciencias. Jesús hizo esto por mí. Yo estaba condenado, pero ahora que soy salvo todavía me hundí en el pecado. Y comienzo a arrepentirme. Y el tornillo empieza a salir hacia atrás. Es más largo, lo arreglaré con los días. Seguramente si soy honesto. Pero iré sacando hacia afuera eso que aprieta mi vida. Pero voy a comenzar desde las primeras vueltas de ese examen y ese arrepentimiento. Voy a comenzar a celebrar el perdón que Dios trajo a mi vida. Y que en este momento Dios puede traer a mi vida. Mateo 26, versículos 26 en adelante.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y aquí comienza la fiesta. Aquí comienza la celebración. Porque hasta el momento nos hemos criticado bastante. Precisamos ser un lugar donde la gente encuentra un refugio. Precisamos ser un lugar donde la verdad de Dios nos examina hasta lo más profundo de nuestra alma. Y con ese peso de faltas que tenemos, encontramos ahora que la sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros pecados. Y debería comenzar la fiesta en nuestros corazones. Debería. Y entonces, la Pascua que se celebró entonces, ya no se celebró más. Los cristianos comenzaron a celebrar otra cosa. Comenzaron a celebrar un único sacrificio, capaz de hacernos santos para siempre, capaz de librarnos de nuestros pecados cotidianos, diarios, capaz de librarnos de aquellos pensamientos que nos llevan a andar mal, capaz de librarnos de cosas ocultas que nadie sabe, pero que yo sé que si las confieso delante de Dios, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y entonces el pobre desgraciado que hemos recibido para que entre entre nosotros, desgraciados nosotros, ¿sí?, por nuestra falta, nuestro pecado, que hemos recibido con una sonrisa, ahora le vamos a ver salir con dos sonrisas. Una en su rostro y otra en su alma. Porque ha tenido el amor del pueblo de Dios y ha tenido el trato de Dios en su corazón por la palabra. Esta debe ser nuestra casa. Esta debe ser nuestra habitación como iglesia, para que cualquiera que entre encuentre nuestro amor y el perdón de Dios. Y la Santa Cena siempre nos va a llevar hacia eso. Siempre nos va a llevar. Porque es imposible pensar en la cruz de Cristo y no pensar por qué lo hizo. Porque somos pecadores, porque somos malos. Que Dios nos dé su gracia a cada uno de nosotros, que Él tenga misericordia de nuestras vidas y que podamos como iglesia crecer, madurar, ser serios, ser amables, ser afables y dar un mejor calor a las almas, un mejor fresquito que un tonto aire acondicionado. Porque si esto es lo que no hacemos, tontos somos nosotros, que nos perdemos la oportunidad de ser un pueblo que ama y que el mundo pueda ver y los creyentes puedan ver lo diferente que somos. Dios nos dé su gracia. Si Cristo no nos hace sonreír, ser felices y tener buena comunión, nada lo va a hacer.